tediosa, pero que sirva para recordar algunas cosas, porque al menos al principio con lo de derivada, eso significa que todos 10. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste esa conclusión? Eric, ya hasta se me fue la onda con ese comentario. Sí, pero que sirva de repaso para algunas técnicas respecto a límites, ¿no? Que seguramente vieron en cálculo y que, pues al principio para estas cosas teóricas de derivada, ¿no? Pues nos van a ayudar. Entonces, bueno, ya estoy grabando la clase, entonces voy a presentar el archivo con el que me voy a apoyar. Por favor, en cuanto lo vean, si me pueden decir, ¿no? Sí. Listo, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Bueno, pues entonces ahora sí, ¿no? Como les decía, vamos a ver la cuestión más importante del curso, que es ver funciones de variable compleja, ¿no? Y entonces, si tomamos A un subconjunto de los números complejos, ¿no? En el curso, principalmente en lo que estamos interesados en estudiar son funciones f de A en los números complejos, ¿no? Y en realidad, casi todo el tiempo, para cuestiones de derivada, por ejemplo, vamos a suponer que A es una región. Entonces recuerden, ¿se acuerdan que era una región? Acuérdense que una región es un conjunto abierto y conexo, ¿no? Entonces casi siempre para lo que vamos a ver de derivada, siempre vamos a utilizar una región, ¿no? Entonces nada más para cuestiones de terminología, recuerden que a este tipo de funciones les llamamos funciones complejas de una variable compleja, ¿no? Entonces algo que vamos a estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Al igual que en el caso de los números complejos, pues las funciones f que vamos a estar considerando, casi siempre las vamos a estar descomponiendo en su parte real y en su parte imaginaria. Es decir, cada función f la vamos a poder describir de la siguiente forma. F de z va a ser igual a u de z más i veces b de z para cada z en el conjunto A. Y a u de z, pues desde luego que queda definida como la parte real de f, y b de z queda definida como la parte imaginaria de f. Aquí observen que tanto u como b, ¿no? Lo que uno puede observar es que u como b son funciones, ¿verdad? De los complejos en los reales, ¿verdad? Entonces nada más aquí no pase desapercibido que las dos funciones, u y b, ¿no? Que funcionan como nuestra parte real y nuestra parte imaginaria para los números complejos, son funciones que van de A, subconjunto de los números complejos, ¿no? Y que toman valores en los números reales, ¿verdad? Para que quede bien definida, tal cual la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces esta siempre va a los números reales, ¿no? Entonces, y pues como en el caso de los números complejos, ¿no? A u y a b le vamos a llamar la parte real y la parte imaginaria de la función f, ¿no? Entonces, otra notación que vamos a estar utilizando todo el tiempo y que, digamos, nos va a convenir estar analizándolo para utilizar muchas propiedades de la derivada que ustedes ya conocen de R2, o sea, de funciones vectoriales, ¿no? Es escribir a la función f como una función de A, pero ahora subconjunto de R2 y que toma valores en R2. Es decir, que f es una función vectorial en dos variables reales, ¿no? Y entonces a f la podemos escribir como f de x, y igual a u de x, y más i veces b de... aquí debo decir x, y, perdón. b de x, y, ¿no? Para cada x y en A, y entonces de igual forma, ¿no? U va a ser la parte real de f y b va a ser la parte real de, la parte imaginaria de f, ¿no? Aquí también, desde luego, observen que u y b son funciones que van de R2 en R, ¿verdad? En este caso, tanto la u como la b son funciones que van, en este caso, de A, subconjunto de R2, ¿no? A los números reales. En algunos textos, en algunas, digo, ya no les debe de causar confusión, ¿no? Pero nada más para que lo tengan en cuenta por si en alguna bibliografía encuentran, la notación que suelen usar, pues es tal cual esta, f de x más i veces y, ¿no? O sea, en vez de trabajarlo como parejas de números reales, lo trabajan tal cual como si fueran complejos, pero pues recuerden que es lo mismo, ¿no? Entonces nada más lo menciono para que lo tengan en cuenta por si quieren consultar en la bibliografía, seguramente también se lo podrán encontrar aquí, ¿no? Y entonces en ambos casos, ¿no? Vamos a decir que u y b son la parte real y la parte imaginaria de f, y pues para abreviar, ¿no? Siempre vamos a estar escribiendo u igual a la parte real de f y b igual a la parte real de, igual a la parte imaginaria de f, ¿no?
Y entonces, como les decía, ahí está repetida, esta no le hagan caso. Como les decía, pues desde luego hay que recuperar, digamos, nada más para seguir con esta secuencia, digamos, conceptual de los conceptos que tenemos que tener definidos para definir la derivada, ¿no? Con Hama vieron muchas cosas de continuidad. Entonces, pues el otro límite que de hecho es el otro concepto que de hecho es previo, ¿no? Y que se tiene que, pues digamos, para no dejarlo en el aire y que cuando introduzcamos derivada no se estén preguntando ¿y cómo se define? Aunque pues, es análogo, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo, ¿no? Pues es la noción de límite de una función vectorial. Entonces vamos a definirla y por ahí vamos a hacer unos comentarios para recordar cómo se trabajaban, digamos, la existencia y no existencia de los límites de funciones, ¿no? Entonces, si tomamos A un subconjunto de C y F una función de A en C, vamos a tomar también Z0 un punto de acumulación de A. Entonces vamos a decir que W en los complejos es el límite de F cuando Z se aproxima o tiende a Z0, lo cual vamos a escribir como de esta forma, el límite cuando Z tiende a Z0 de F de Z igual a W. Lo mismo, ¿no? Si para cada epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si Z está en A, ¿verdad? Y la distancia de Z a Z0 es mayor que 0, pero menor que epsilon, entonces la distancia de F de Z a W es menor que epsilon, ¿no? Aquí quizá la diferencia con la que cambie respecto a la interpretación geométrica de cálculo 1, ¿no? Pero que se parece a la interpretación geométrica de cálculo 3, es que ya no podemos dibujarlo en una sola digamos en el plano toda la definición de límites, ¿verdad? Necesitamos considerar dos planos, ¿no? Y fíjense, en este caso lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo para ver cómo se comportan las funciones, precisamente puesto que ya introducimos la notación de U y B para la parte real e imaginaria de las funciones, ¿no? Pues vamos a considerar que este es nuestro plano XY, mientras que este va a ser nuestro plano UV, ¿no? Es decir, aquí va a estar dibujada las imágenes de lo que está en este plano, ¿sale? Entonces, pues la definición, como ustedes ya saben, ¿no? Es que para toda epsilon mayor que 0, pues va a existir una vecindad, bueno, una bola agujerada, ¿verdad? Con centro en Z0, entonces déjenme insertar una vecindad agujerada, de una vez inserto la otra, ¿no? Entonces va a existir esta vecindad agujerada de Z0, entonces nada más para que se vea que es agujerada, le voy a quitar este punto que va a representar a nuestro Z0, ¿no? Esta va a ser de radio delta, acuérdense, esta tiene radio delta, ¿no? Y entonces para cada Z que quede contenido en esta bola agujerada, ¿no? Recuerden, esta es la bola agujerada con centro en Z0 y de radio delta, ¿no? Entonces, para cada Z que quede aquí, la imagen bajo la función f de ese punto va a quedar encerrado en la bola, y en este caso no es agujerada, ¿verdad? En la bola con centro en el punto W. Aquí va a estar nuestro W, ¿no? Y de radio epsilon. Y fíjense que, aquí va a ser nuestro epsilon. Y fíjense que lo que vamos a tener es que la bola, o sea, la imagen bajo la función de la bola, pues va a quedar contenida en esta bola con centro en W y de radio, a ver, lo voy a dibujar así. Y de radio epsilon, ¿verdad? Entonces, digamos, por aquí anda f de z, ¿no? Entonces, ¿sí están de acuerdo? Entonces, lo que eso quiere decir es que cuando yo tomo la imagen bajo la función de la bola agujerada con centro en Z0 y de radio delta, pues esta se queda contenida en la bola con centro en W, ¿no? Y de radio epsilon. Y esto es para cada epsilon, ¿verdad? Eso es, digamos, la definición del límite, ¿no? Y pues es más o menos la idea de aproximarse, ¿no? Ya no está tan
tan intuitivo en los dibujos como en cálculo 1, pero a ver, lo voy a dibujar mejor aquí. Este está muy chafa. Ya no está tan intuitivo como en cálculo 1, ¿no? Pero pues más o menos este sería el dibujo y la interpretación geométrica de la definición del límite, ¿no? Y una observación que es importante hacer, ¿no? Una observación. ¿No? Es que el límite, cuando z tiende a z0 de la función f de z, ¿no? Depende únicamente, depende del comportamiento de f. A ver, nada más porque es como una palabra que todos más o menos intuitivamente la entendemos, ¿no? Entonces le voy a poner así, alrededor. Cuando digo alrededor, quiero decir en la bola agujerada, ¿no? Entonces alrededor de z0, ¿no? Entonces sin importar el valor de f en z0, ¿no? Que incluso puede estar no definido, ¿verdad? Que incluso puede no estar definido. No estar definido. Si, por ejemplo, z0 no está en A, ¿verdad? Entonces, en realidad, la definición del límite, ¿no? Al ser z0 un punto de acumulación, pues acuérdense que habíamos hecho la observación de que z0 incluso podría no estar en el conjunto, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, la definición que acabamos de dar del límite de una función compleja, ¿no? No depende del valor de f que tome en z0, pudiendo incluso no estar definido ahí. Cuando, por ejemplo, z0 no sea un punto en el conjunto A, ¿no? Entonces, pues esa es una observación importante que hay que tener en cuenta. Y, digamos, pues esta es como la interpretación geométrica, ¿no? Que tenemos del límite, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Más o menos todos recuerdan algo así de cálculo 3, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, a ver, pues unas observaciones, ¿no? Que hay que hacer respecto a lo que hemos visto y a lo que ya conocen de los cursos, ¿no? Pues desde luego, ¿no? Cuando el límite existe, entonces es único, ¿no? La otra propiedad que relaciona a lo que ya vimos con sucesiones y con el límite de sucesiones y que se relaciona con el límite de una función es esta segunda observación, ¿no? Que tenemos que el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a w, si y solo si para cada sucesión zn en a menos z0 que converge a z0, se tiene que la sucesión de f evaluada en zn para cada n en n converge a w, ¿no? Es decir, podemos derivar cosas de la convergencia de sucesiones a la convergencia de funciones, ¿están de acuerdo? Entonces este es un teorema también clásico que relaciona el comportamiento del límite de una función con respecto al límite de una sucesión, ¿no? Y entonces fíjense que con este resultado y con lo que ya conocemos de la convergencia, por ejemplo, de la aritmética de sucesiones, pues entonces ya podemos derivar que toda la aritmética para límites que ustedes conocen, es decir, que si tienen que dos funciones convergen a dos números complejos, ¿no? Entonces la suma de las funciones converge y converge a la suma de los límites, la resta, el producto y la división cuando está definida, ¿no? Entonces toda esa aritmética también es válida para funciones complejas, ¿no? Entonces estas serían como tres observaciones importantes. Desde luego, cuando uno trabaja con funciones complejas, así como con los números complejos, le asociamos esos dos conceptos importantes que son el conjugado y el módulo, ¿no? Pues también tenemos las funciones conjugar y sacarle el módulo, ¿no? Es decir, si definimos f barrita como una función de a, como una función de a
a los números complejos y esta función, ¿no? Digamos módulo de f, definida como el módulo de f de z para cada z, ¿no? Aquí lo que quise decir, perdón, aquí me confundí. Aquí lo que quise decir es que esta función de aquí en realidad es una función, ¿no? Eso es lo que quise decir, que esta función es una función de A, subconjunto de los complejos. Y observen que esta función va a los reales, ¿verdad? De hecho va a los reales no negativos, ¿están de acuerdo? Entonces, eso es lo que quise decir aquí, perdón. Y que se definen como f barrita aplicado a cada z, se define como el conjugado de f de z. Y el módulo de f aplicado a cada z se define como el módulo de f de z, ¿no? Entonces tenemos que si la función f converge a w cuando z se aproxima a z0, entonces pues lo que esperamos, ¿no? El límite de f barrita cuando z se aproxima a z0, pues es el conjugado del límite de la función f y el límite del módulo de f, ¿no? Cuando z se aproxima a z0, pues es el módulo de w, ¿no? Entonces estas propiedades las esperábamos, ¿no? Y la prueba pues es exactamente lo mismo que lo que hicimos en sucesiones, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien con estas propiedades, todo más o menos claro, ¿no? Por eso voy un poquito rápido. Y a ver, aquí esta propiedad también es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, esta nos ayuda a determinar la no existencia de límites, ¿no? Y es, digamos, de los trucos más útiles en cálculo 3 cuando uno quiere demostrar la no convergencia de funciones, ¿están de acuerdo? Entonces tenemos que si f se aproxima a dos números complejos distintos, L1 y L2, a través de, y aquí permítanme abusar de esta notación, bueno, más bien de esta terminología, dos trayectorias distintas a través de z0, ¿no? Entonces, el límite de f de z cuando z se aproxima a z0 no existe, ¿no? En esta sí vale la pena, digamos, dar un ejemplo quizás sencillo, pero que ilustra esta situación, ¿no? Por ejemplo, si consideramos esta función, vamos a considerar la función f, ¿no? Que está definida de los complejos menos el 0 a los complejos, ¿no? Definida como vamos a ponerle como f de z igual a, vamos a tomar el cociente de z entre z conjugado, ¿ok? Entonces la afirmación, ¿no? Entonces, la afirmación es que ¿no? ¿Cuál creen que sea la afirmación? Que el límite cuando z tiende a cuando z tiende a 0 de la función f de z, ¿no? Este límite no existe. Por cierto, cuando esto ocurre, ¿no? Le podemos decir que f diverge en z igual a 0, ¿no? En general, cuando estamos hablando de z0, pues f diverge en z0, ¿no? Entonces, pues ese es precisamente el truco, ¿no? El truco va a ser utilizar dos trayectorias que pasen por el 0 y donde veamos que los límites convergen a cosas distintas, ¿están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tomamos así los números, bueno, más bien, si tomamos nuestro plano complejo, ¿no? Aquí está los números reales y aquí tomamos nuestro eje imaginario, ¿no? Queremos entender el comportamiento de esa función en el origen. Entonces, ¿qué trayectorias a través del origen creen que me pueda tomar para demostrar que ese límite no existe, muchachos? Pues a ver, las clásicas, ¿no? Entonces, a ver, 1. Entonces, para todos los números complejos, los números
complejos z, tales que la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria de z es igual a 0, es decir, aquí, ¿no? En todo esta, en todos estas, cuando me voy aproximando al 0 por el eje real, ¿están de acuerdo? Pues vamos a ver qué pasa con esos, ¿no? Entonces fíjense que para esos números reales, para esos números complejos, tenemos que z dividido entre z conjugado, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Pues esto es igual, como la parte imaginaria de z es igual a 0, pues esto nada más me queda que la parte real de z entre el conjugado, pues va a ser nada más la parte real, ¿verdad? Porque como no tiene parte imaginaria, pues va a ser la parte real. Entonces esto me va a quedar igual a 1. Y por lo tanto, el límite, ¿no? Cuando la parte real de z tiende a 0, de la función z entre z conjugado, ¿no? Pues esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Esto va a ser igual a 1. Y por otra parte, fíjense que ahora cuando me aproximo por la... ¿Alguien quiere entrar? Listo, ya lo agregué. Fíjense que si ahora me tomo una trayectoria y me aproximo a 0 por el eje imaginario, es decir, por estos números de aquí, me voy aproximando por estos números de aquí, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Entonces, a ver, entonces para todos los números reales, para todos los números complejos, números complejos, z, tales que, ¿no? Bueno, aquí, perdón, disculpen, sí, tienen razón. Bueno, no sé si alguien lo mencionó, pero... distinto del 0, ¿verdad? Entonces aquí igual, ¿no? Para todos los números complejos z, distintos del 0, ¿no? Tales que la parte real de z, la parte real de z es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos que z dividido entre z conjugado, ¿cuánto me va a dar? Pues aquí arriba nada más me va a dar la parte imaginaria de z, ¿están de acuerdo? Y aquí abajo, ¿qué me va a dar? No, perdón, aquí arriba me va a dar y veces la parte imaginaria, ¿verdad? Disculpen, aquí arriba me va a dar y veces la parte imaginaria y abajo me va a dar menos y veces la parte imaginaria de z, ¿verdad? Y esto me va a dar, ¿cuánto? Me va a dar menos 1, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el límite, cuando la parte imaginaria de z tiende a 0, ¿verdad? Se aproxima a 0, de z dividido entre z conjugado, pues esto me da menos 1, ¿verdad? Y entonces fíjense que encontré dos trayectorias, ¿no? A través del 0, que convergen a distintos límites, ¿verdad? Entonces esto me dice que, por lo tanto, ¿no? El límite, cuando z tiende a 0, de f de z, pues no existe, ¿verdad? ¿No? ¿Ya se acordaron más o menos cómo hacerle para probar la no convergencia de una función? Fíjense que esto no sirve cuando uno quiere demostrar la convergencia, es decir, no es suficiente mostrar que para dos trayectorias, ¿no? Convergen al mismo límite, ¿verdad? Uno necesita demostrar que
converge al límite independientemente de la trayectoria que tú elijas. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es un criterio que sirve para la no convergencia, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren ustedes, por ejemplo, podrían pensar así digamos como para pensar en 5 minutos libres que tengan. Si consideran esta función, la función f de z igual a la parte imaginaria de z entre la parte real de z, definida para toda z, ¿no? En C, tal que la parte real de z es distinto de 0, ¿no? Entonces la pregunta será, ¿existe el límite de f de z cuando z se aproxima al 0? ¿No? Entonces, ¿ustedes qué creen? Bueno, pero si lo quieren trabajar, ¿sale? Así como ejercicio para para 5 minutos, ¿no? Entonces, a ver, ¿sí quedó claro este ejemplo, muchachos? ¿Sí, vamos todo bien? ¿Hasta aquí? Sí, sí, sí. Ya se acordaron, ¿no? Cómo usar trayectorias para demostrar la no convergencia de límites, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, otra observación que también suele ser útil, ¿no? Y que sí sirve para para determinar la existencia de límites, es si escribimos a f de z como u de z más i veces b de z, entonces el límite de f de z cuando z tiende a z0 es igual a w, si y solo si el límite cuando z tiende a z0 de u de z es igual a la parte real de w y el límite cuando z tiende a z0 de b de z es igual a la parte imaginaria de w, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense que pues sí, ¿no? Fíjense que lo que estamos diciendo aquí es que una función converge, ¿no? A un número complejo w cuando z se aproxima a z0, si y solo si la parte imaginaria de la función y la parte real de la función convergen a la parte real e imaginaria respectivamente de el límite de la función f cuando z se aproxima a z0, ¿no? Quizá lo dije más complicado de lo que está aquí escrito, pero es la idea, ¿no? Al igual que en el caso de las sucesiones. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues, si quieren, hagamos un ejemplo, ¿no? Para ver cómo se aplicaría este criterio para demostrar la convergencia más bien para demostrar la convergencia o no convergencia, ¿verdad? Este límite también funciona para demostrar la no convergencia. Creo que es más, digamos, ilustrativo hacer un ejemplo para la no convergencia. ¿Les parece bien? Entonces vamos a definir f de los números complejos menos el 0 otra vez a los números complejos definida como f de z igual a ver, vamos a ponerle así, z conjugado menos z entre z. ¿Sale? Entonces la pregunta es, ¿existe el límite cuando z se aproxima a 0 de f de z? ¿No? ¿Creen que exista? Pues a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces la idea es fijarnos en la parte imaginaria y la parte real de f de z, ¿les parece bien? Para eso, fíjense que podemos hacer la manipulación de ¿de qué? Pues de este cociente, ¿no?
Entonces, fíjense, primero hay que observar eso, ¿no? Entonces, a ver, observación. ¿No? Entonces, a ver, observación. Entonces, a ver, para cada z en c menos el 0, fíjense que podemos escribir z conjugado menos z dividido entre z de la siguiente forma. Fíjense, lo podemos escribir como, a ver, fíjense, en el denominador de esta función voy a escribir el módulo de z al cuadrado. Es decir, aquí lo que hice fue multiplicar, ¿no? Arriba y abajo por, arriba y abajo multipliqué por z conjugado. ¿Están de acuerdo? Es decir, si yo multiplico tanto arriba como abajo por z conjugado, ¿no? Así. Entonces, fíjense que lo que obtengo, ¿no? Es, en el denominador obtengo el módulo de z al cuadrado, ¿están de acuerdo? Y arriba, ¿qué obtengo? Obtengo z conjugado, ¿verdad? Al cuadrado. Ustedes díganme si lo estoy haciendo bien. Menos el módulo de z al cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a ¿cuánto? Pues esto sería igual a... Esto sería igual a z conjugado al cuadrado dividido entre el módulo de z al cuadrado menos 1, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Por lo tanto, fíjense que u de z, es decir, la parte real de la parte real de f de z, a ver, le voy a poner así, u de z, perdón. ¿Quién sería? Sería, pues todavía no la calculamos, ¿verdad? Entonces necesitamos calcularla. Por lo tanto, a ver, pues vamos a hacerlo. Por lo tanto, si z es igual a x más y veces y, ¿no? A ver, ¿cuánto nos queda? Esto que dijimos, a ver. ¿Está muy largo? A ver, ustedes díganme. Z, No. ¿No está muy largo o...? A ver, menos z dividido entre z les va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Fíjense, aquí les va a quedar x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí arriba, ¿qué les va a quedar? A ver, observen que esto de aquí sería el cuadrado de x menos y veces y, ¿verdad? Si ustedes hacen este cuadrado como si fuera un, como si fuera ¿qué? Como si fuera un binomio al cuadrado, les va a quedar x cuadrada. Fíjense, aquí les quedaría este al cuadrado, ¿no? Entonces les quedaría más este al cuadrado. Entonces, a ver, díganme si lo hice bien. ¿Les quedaría menos y cuadrada o no? Menos 2xy por y. ¿Sí lo hice bien? Sí. Sí. ¿No sería más y cuadrada por el menos? Sería más, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sería más, claro. Más. Muy bien, gracias, Caín. Sería más, ¿verdad? Pero no es menos porque tenemos un... quedaría... Es que este te va a quedar... A ver, perdón, sí, dime, perdón. Porque tenemos el menos y, sería menos por menos más, por y cuadrada que es menos 1, queda menos y cuadrada, ¿no? No, porque mira, te queda esto, menos y por menos y. Entonces, menos por menos, ¿no? No, a ver. Sí, tienes razón, compañero. Sí, Sí, es menos, sí. cuadrado es menos 1. Ah, sí, ¿verdad? Porque es este al cuadrado, te va a quedar... te va a quedar menos
no, te va a quedar y cuadrada por y cuadrada, ¿verdad? Entonces te queda menos y cuadrada. Sí, tienen razón, es menos, ¿verdad? Entonces aquí es menos. ¿Sí lo hice bien así? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Ok, entonces ahora sí, ¿verdad? Este de aquí sí nos queda de la siguiente forma. Entonces, a ver, nos queda como x cuadrada menos y cuadrada menos 2xy por y, ¿no? ¿Así? ¿Sí está bien? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, fíjense, este de aquí, ¿qué nos da? Ah, menos 1, ¿no? Menos 1. Menos 1, ajá. Ajá. Y entonces, a ver, esto de aquí nos daría, en la parte real, ¿qué nos daría? Nos daría x cuadrada menos y cuadrada dividido entre x cuadrada más y cuadrada menos 1. Esta sería la parte real, ¿no? Y aquí sería menos 2 veces el producto de x por y dividido entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Así por y. ¿Sí lo escribí bien? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora fíjense, de estos dos, ¿cuál es el clásico así de cálculo? ¿Alguien ya lo nota? ¿Cuál es? El clásico es este, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Este de aquí es el clásico de cálculo. A ver, entonces, este de aquí es clásico. ¿Por qué digo que es clásico? ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver, por lo tanto, ¿no? Vamos a ponerle b de z, es decir, la parte imaginaria es igual a 2 por xy dividido entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿No falta el menos? Menos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, a ver. Fíjense, para que este límite exista, por lo que acabamos de decir, existe sí y solo sí, ¿no? Existen estos dos límites, ¿están de acuerdo? O sea, el límite de la parte real y de la parte imaginaria. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el límite cuando z tiende a 0 de b de z, ¿no? Esto es, ¿no? Con el límite, así lo suelen escribir, ¿no? Cuando x, y tiende al 0, 0. De pues de todo esto, ¿no? A ver, déjenlo escribo un poquito mejor. De todo esto, ¿no? De menos 2x por y dividido entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí está bien? Pero fíjense que en realidad nos podemos fijar para esto, ¿no? Entonces, afirmación. Basta para fijarnos con este, ¿no? Afirmación. Este límite, el límite cuando x, y tiende al 0,0 de x por y dividido entre x cuadrada más y cuadrada. Este límite no existe. O sea, basta fijarnos con sin el menos 2, ¿no? Si no existe sin el menos 2, pues tampoco existe con el 2. ¿Están de acuerdo?
Entonces, a ver, ¿todos se acuerdan? Por eso les digo que este es clásico de cálculo, ¿no? ¿Alguien se acuerda que por qué este no existe? No me acuerdo por qué, pero sí me acuerdo haberlo visto. Es o de los clásicos ejemplos o de los ejercicios clásicos, ¿no? Entonces, digamos, nada más para que no quede en el aire y no les entre duda de por qué. El truco es el siguiente, ¿sale? Pues otra vez utilizar trayectorias, ¿verdad? Entonces, fíjense, el truco que vamos a utilizar es utilizar estas trayectorias. Entonces, vamos a tomar el plano R2, ¿no? Entonces, vamos a tomar R2. Y lo que vamos a estudiar es cómo se comporta la función cuando se va aproximando al 0 por estas trayectorias. Entonces, a ver. Por estas trayectorias. Esta es la recta y igual a mx. Con m la pendiente, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a ver. ¿No? Entonces, a ver, fíjense. Para todos los puntos, ¿no? Entonces, los puntos x, y, tales que, ¿no? Tales que y es igual a m por x, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que este cociente, es decir, el cociente del producto de x por y dividido entre x cuadrada más y cuadrada, ¿cuánto nos da? Pues a ver, sería x multiplicado por mx, ¿están de acuerdo? ¿Eso cuánto me da? Me da m por x cuadrada, ¿están de acuerdo? Dividido Sí. entre ¿cuánto? A ver, si y vale mx, entonces y cuadrada va a valer m cuadrada por x cuadrada, ¿no? Entonces si factorizo, esto me da 1 más m cuadrada por x cuadrada, ¿están de acuerdo? Sí. Y esto me va a dar igual a ¿cuánto? Pues x cuadrada, cancelo con mucho gusto, ¿verdad? ¿No? Entonces, fíjense que esto me va a quedar de la siguiente forma. Esto me queda m dividido entre 1 más m cuadrada, ¿verdad? Entonces, así, fíjense que el límite, cuando x tiende a 0, ¿verdad? De este número, es decir, de x entre x cuadrada más y cuadrada. Pero acuérdense, esto es para todos los puntos x, y, tal que esta condición, ¿no? Entonces esto de aquí, pues no es otra cosa más que m. Aquí no me faltó un cuadrado, no, ¿verdad? Así es, m entre 1 más m cuadrada, ¿verdad? Pero para distintos valores de m, este número converge a distintos valores, ¿están de acuerdo? Entonces, pero para distintos valores de m, ¿no? El límite anterior converge a distintos valores. Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando m vale, no sé, por ejemplo 2, pues converge a 2 entre, sería 4, pues a 2 quintos, ¿no? Cuando m vale 1, por ejemplo, pues converge a un medio, ¿no? Entonces, converge a distintos valores, es decir, para distintas m's, conforme te vas acercando al 0 a través de estas rectas, pues te vas acercando a distintos valores, ¿están de acuerdo? Conforme la x se va aproximando a 0,
a través de estas trayectorias te vas aproximando a distintos valores, ¿están de acuerdo? Entonces este límite no existe, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, pues este límite no existe, ¿verdad? El límite cuando x, y se aproxima a 0 del producto de x por y dividido entre x cuadrada más y cuadrada no existe, ¿verdad? ¿No? Y entonces eso quiere decir que este límite, ¿verdad? El límite de esta función, cuando z se aproxima a 0, pues no existe, ¿verdad? Entonces, conclusión. Porque el límite en la parte imaginaria no existe, ¿están de acuerdo? Entonces, conclusión. El límite cuando z se aproxima al 0 de f de z no existe. ¿Sí está bien, muchachos? ¿Sí se entendió la idea? Sí, sí se entendió. Sí, ok. Entonces, pues eso es precisamente, ¿no? La forma en la que podemos rescatar lo que conocemos de cálculo para probar cosas respecto a los límites de funciones complejas. En particular, por ejemplo, nosotros vamos a ver que la función, hay funciones, ¿no? Que no son derivables. Bueno, desde luego que hay funciones que no son derivables, pero nosotros lo que vamos a tener es un concepto más fuerte que derivable, que va a ser funciones analíticas. Entonces vamos a estar demostrando cosas con límites, ¿no? Y para eso nosotros nos vamos a estar valiendo de cosas que ya conocemos en cálculo, en particular estos trucos, ¿no? De aproximarme por trayectorias. ¿Sale, muchachos? Entonces no sé, ¿sí quedó más o menos claro? Sí, todo claro, más o menos ya recordaron cosas de cálculo 3, ¿no? Que es más o menos lo de límites en dos variables, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Ok, bueno, entonces, a ver, algo que les quería decir es, la vez pasada, ¿no? De la clase anterior, les quedé a deber esta prueba, ¿se acuerdan? Les quedé a deber la prueba de, a ver, déjenme checar las notas de lo que vimos la vez pasada. De aquí. Les quedé a deber lo de la caracterización de los compactos, ¿se acuerdan? Que los compactos están caracterizados como los cerrados y acotados del plano complejo. ¿Sale? Entonces, tenía planeado darles esa prueba así como en los últimos minutos de la clase, pero pues ya me quedan 5. Entonces, no sé si estén de acuerdo que además del apunte y el video de la clase de hoy, en un video consulten esa prueba a forma de tema extra, ¿no? O sea, digamos, la caracterización aquí está y la vamos a utilizar, pero si quieren consultar la prueba, digamos, utilizando el teorema de Cantor que vimos la vez pasada, la voy a subir ahorita en un video de 20 minutos a lo más, ¿sale? No está muy complicada la prueba, ¿les parece bien? Porque ya ahorita ya no me dio tiempo, no pensé que me iba a tardar tanto. Pero entonces como material extra, si quieren, lo subo ahorita en un video de 20 minutos a lo más. Para que si lo quieren, lo puedan consultar, ¿sale? Si no, si creen que es un resultado que ya conocen de las clases de análisis o de cálculo, pues lo pueden dejar así, ¿sale? ¿Va, muchachos? ¿Les parece bien? Ok, bueno, pero creo que ahí por el chat. Ok. Entonces, aprovecho estos últimos 5 minutos para pedirle a los demás, por favor, si me podrían enviar su comentario, así, su crítica al curso, se los agradeceré mucho. Pueden ser todo lo crueles y despiadados que quieran, siempre y cuando sea con respeto, ¿sale? De verdad consideraremos Jama y yo todas las sugerencias que nos hagan, y la idea, como les comenté a sus compañeros que ingresaron al principio, es cerrar el curso de la mejor forma, ¿sale? Bueno, yo sé que todavía estamos un poquito antes de la mitad del semestre, pero para todos estos temas que se vienen,
entre Jama y yo de verdad vamos a hacer un esfuerzo para que todo quede muy claro y además se cubra todo lo que nos falta, ¿no? Digo esto porque creo que vamos un poquito atrasados, pero de verdad vamos a poner todo el empeño y quizás si les pidamos un poquito a ustedes de su parte para que terminemos el curso bien y sobre todo cubramos todos los temas de forma adecuada. ¿Sale, muchachos? Cuenten con ese compromiso de mi parte. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Jama mañana va a comenzar con derivada y yo continúo el miércoles también ya con derivada, ¿sale? Entonces, no se lo pierdan. Como Jama y yo ya estamos un poco viejos, cualquiera de los dos en estos temas que ya están más fuertes podemos caer muertos. Entonces no se lo pierdan, ¿sale? Será un buen espectáculo. En estos temas que ya están un poco más densos, como ya estamos un poco viejos él y yo, podemos caer muertos enfrente de la cámara, entonces no se lo pierdan, ¿sale? Conéctense con Jama. Está bien. Sí. Bueno, entonces se ven mañana con Jama y conmigo el miércoles, ¿vale? Pues que tengan buena tarde, muchachos, y gracias por conectarse. Gracias, profe, igual, buena tarde. Nos estamos viendo, cuídense. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense.